A nivel de este corte les voy a mencionar las estructuras que ustedes no conocen todavía. A nivel de este corte vamos a estar viendo olivas inferiores, el núcleo ambiguo, los núcleos vestibulares ya los mencioné, el núcleo del tracto solitario, el núcleo sensitivo del quinto, que ya se los había mencionado, lo vamos a recordar, el núcleo del hipogloso, el núcleo motor dorsal del pago, los núcleos salivatorios, la formación reticular ya la conocen. Y de acá, que no conocen ustedes, bueno, las pirámides. Ya sabemos qué son las pirámides, ¿cierto? ¿Qué son las pirámides del bulbo? Son fascículos. Las fibras motoras que terminaron del descenso característico de la vía que venía desde la corteza. Desde ya, las pirámides entonces se van a decruzar, se van a cruzar el 85% de las fibras, constituyendo la vía piramidal o el tracto córtico espinal, en este caso lateral, que es el que permite el movimiento de las extremidades. Y pues ustedes ya las conocen, en este caso están aquí bien representaditas. Estas de acá son las pirámides. Bueno, vamos a las olivas inferiores, que sabemos que están laterales a las pirámides. Ustedes conocen olivas inferiores y en los cortes los vamos a estar viendo, se reconoce con mucha claridad un corte a nivel de olivas inferiores, porque vamos a estar viendo esta estructura de acá. Las olivas inferiores, a diferencia de las olivas superiores, van a estar relacionadas con la ejecución de los movimientos y principalmente la coordinación de los movimientos que requieren más actividad de alternancia. En este caso, los movimientos coordinados de las manos, de los pies van a estar requiriendo la participación de las olivas inferiores. Y tenemos entonces unos grupos filogenéticos de esas olivas. Tenemos una oliva principal, que es más o menos todo ese sector de acá, que es un poco más lateral. Y tenemos unas olivas, una medial y una dorsal, una medial y una dorsal. Esas olivas entonces participan de manera coordinada para realizar la ejecución de los movimientos alternantes. ¿Qué más tenemos acá? El núcleo ambiguo. En este caso, el núcleo ambiguo estamos viendo representado en este sector. El núcleo ambiguo es un núcleo motor. Si es un núcleo motor, ¿qué tipo de células tiene? ¿Ah? Colinérgicas. ¿Qué forma tiene ese núcleo motor? Estrelladas, por ahí escuché, ¿sí? Multipolares. ¿Pero dijiste qué forma tiene ese núcleo motor o las células? Las células. Entonces, esas células del núcleo ambiguo producen acetilcolina y ese núcleo ambiguo lo vemos desde el bulbo hacia abajo y va a ser el núcleo motor que encontramos para los pares craneales noveno, décimo y décimo primero. Entonces, ese núcleo ambiguo va a ser compartido con esos pares craneales y participa entonces de los componentes motores de esos pares craneales que los vamos a ver a partir de mañana. Los núcleos vestibulares ya los conocemos, que les dije
están relacionados con información del equilibrio y que el núcleo de salida es el núcleo lateral que constituye el fascículo vestíbulo espinal. También encontramos los núcleos cocleares. Los núcleos cocleares son núcleos que procesan y hacen parte de la información de la vía auditiva. La información, las aferencias a esos núcleos va a llegar desde el oído interno, desde las células ciliadas internas, y las fibras entonces se van a estar proyectando, digámoslo, hacia arriba, ¿sí? Hacia sectores de cuerpos trapezoideos y olivas superiores para darle continuidad a esa vía. ¿Qué pediste? ¿Oído interno? Oído interno, células ciliadas del oído interno, que hacen parte de esa vía auditiva. El núcleo del tracto solitario. ¿Quién sabe qué se dedica a ese núcleo? Clave de aferencias viscerales. Exactamente. Entonces, el núcleo solitario es un núcleo que lo vamos a encontrar a partir del bulbo y que tiene, lo podríamos dividir en varios sectores, pero va a mencionar principalmente dos: un sector dorsal y un sector ventral. La parte dorsal de ese núcleo recibe información desde sectores, ¿ves si me alcanzaba? Recibe información desde sectores, desde receptores de la lengua. También ustedes lo encuentran en los libros de anatomía como el núcleo gustativo. Núcleo solitario. El sector dorsal, entonces, releva información del gusto. ¿Sí? Entonces, a esa parte dorsal le llega información de qué pares craneales. Del mesofaringio facial y El vago. séptimo, Facial, el glosofaringio y vago. noveno Ahí del vago 10. y el décimo. ¿Listo? Y la parte más inferior de ese núcleo va a relevar información de sensibilidad, en este caso visceral. Nueve y 10. No, el gusto es este. Séptimo 9 y 10. y décimo. Y aquí tenemos noveno, tenemos décimo. ¿Listo? Llega información entonces de sensibilidad visceral a ese núcleo del tracto solitario. ¿Listo? El núcleo sensitivo del quinto par. Ya va. En este caso es el núcleo espinal del quinto. Dolor, temperatura, pulmonar. De la cara. Porque si es del cuello para abajo, ¿qué vía lleva información de dolor y temperatura? Es acá el El fascículo espinotalámico. espinotalámico anterior. ¿Sí? ¿Ve? ¿Me Literal. siguen o no me siguen? Sí. Y ojo con esta vía. Es importante que ustedes lo sepan. Las fibras entonces llegan desde los pares craneales que
reciben información de sensibilidad de la cara, ¿ya lo saben cuáles son? Facial, noveno, décimo, ¿cierto? Entonces, llega información, llega al núcleo espinal del quinto par craneal y esta, que es información de dolor y de temperatura, es información cruzada. ¿Sí? Esta información se cruza a nivel de la acusación sensitiva, aprovecha la acusación sensitiva de tal forma que la sensibilidad dolorosa de la cara usted la va a percibir en sentido contralateral. Las otras modalidades de dolor son ipsilaterales. ¿Listo? Perdón, las otras modalidades de sensibilidad son ipsilaterales. La única que se cruza es el dolor. Tacto y propiocepción es deteriorado. Y eso tiene significancia clínica para ustedes cuando tengan pacientes con lesiones dolorosas, para que ustedes puedan identificar en dónde está el compromiso. Núcleo del hipogloso es un núcleo pequeño y es un núcleo motor. Ustedes ya saben cuáles son las características de las células de esos núcleos motores, ¿cierto? Y ese núcleo motor entonces va a proyectarse hacia los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua para realizar la ejecución de los movimientos de la lengua. El núcleo motor dorsal del vago. Este es uno de los núcleos en conjunto con estos dos, que son núcleos autonómicos. Entonces, si son núcleos autonómicos, ¿de qué fascículo reciben aferencia? Son autonómicos. Núcleo motor dorsal del décimo y estos de acá se levantan el superior y inferior. Longitudinal dorsal. Muy bien. ¿De dónde es que viene? Del hipotálamo, ¿cierto? Entonces viene desde el hipotálamo por fascículo longitudinal dorsal y va a estar entonces llegando hacia el núcleo motor del décimo y núcleo salivatorio. Y lacrimal superior y núcleo salivatorio inferior. Estos dos, núcleo motor dorsal del vago, va a ejercer acciones, en este caso parasimpáticas, que van a salir, sus fibras salen del cráneo, entonces van a permitir el movimiento de órganos y vísceras hasta la fístula cólica izquierda. ¿Por qué ¿Sí? otra vez eso? Perdón, que bueno. ¿Por qué se llama vago el vago? No porque lo estudien, no. A mí no me preguntes por qué eso hubiera Este dicho. vago, ¿por qué se llama vago? ¿Quién sabe? Este vago, el décimo, ¿por qué se llama vago? Par craneal, décimo. ¿No? Se supone que estamos hablando de pares craneales, ¿cierto? Al hablar de pares craneales, uno pensaría que todas las fibras tienen que relacionarse solamente con el cráneo, ¿sí? Pero en el caso de este, que es el nervio vago, sus fibras se salen del cráneo y descienden y llegan hasta sectores torácicos, sectores del estómago, hasta la fístula cólica izquierda. Como participan de actividades parasimpáticas, entonces van a permitir, este núcleo permite entonces que se pueda realizar movimiento de órganos y vísceras que están por debajo de la cabeza. Pues porque sus fibras salen del cráneo.
Para que los estudiantes de medicina se lo aprendan así. Ah, sí. Es el nervio vago, es universal. Ahora, el núcleo salivatorio superior y lacrimal y el núcleo salivatorio inferior. También les dije que es un núcleo con características autonómicas que va a estar ejecutando algunas de las tareas de salivación. En el caso de la cara, pues van a estar relacionadas con las actividades salivatorias, como su nombre bien lo dice, producidas por las glándulas de la cara. Y los núcleos de Raffet, ustedes ya conocen estas, entonces ustedes ya las logran identificar un poco más. Acá estamos viendo esta partecita de los núcleos simpáticos, lo veo el núcleo. Esto es el sistema de tractos. Acá estamos viendo los sectores del lemnisco medial. Profe, una pregunta, si estos fascículos son espinotalámicos anterior y lateral, que traen dolor y temperatura, Jóvenes, silencio. y va hasta el tálamo, ¿ellos no van a tener paradas en el tallo cerebral? O sea que yo en tallo cerebral no voy a ver dolor y temperatura de cuello para abajo más que los ¿Haciendo fascículos. relevo o no? Más que los fascículos, no núcleos. Listo ya. Haciendo relevo. O sea, dolor y temperatura y tacto simple y cosquillas y eso no se va a ver del cuello para abajo, no se va a ver en el tallo. Solamente en los fascículos, no en los núcleos. Que sí había algún lugar donde se hiciera relevo, información de dolor y temperatura en el tallo cerebral del cuello para abajo. No hay. Exactamente. Entonces, a este nivel vemos las fibras del núcleo del hipogloso. ¿Se acuerdan que aquí estábamos viendo la vez pasada? Ayer, la vez pasada fue ayer. Esta es la línea media, ¿no se acuerdan? ¿Para qué les digo que se acuerdan? Lateral a la línea media encontramos este que correspondía al trígono. ¿Recuerdan? ¿Qué trígono era? El hipogloso y lateral, el del vago, ¿sí? Que aquí entonces podríamos decir este es el núcleo del hipogloso, ese es el núcleo del núcleo motor dorsal del nervio vago. Este es todo el sistema de los núcleos vesticulares. Este acá es todo el sistema pues, de los núcleos también a nivel sensitivo. Y vemos acá estas que corresponden a las olivas y que en este corte histológico se ven bonitas. Y estas de acá son las pirámides. Bueno, vamos a un corte. A nivel de la decusación sensitiva. Uy, no, qué horrible esos cortes. A nivel de la acusación sensitiva. A nivel de la acusación sensitiva encontramos los núcleos gracilis y cuneatus. El núcleo ambiguo ya lo conocen, ya saben ustedes, el núcleo del tracto solitario también. Los fascículos de gracilis y cuneatus que empiezan entonces a aparecer. ¿Qué les dije acerca del núcleo ambiguo? Y que es un
núcleo que motor. Muy bien, entonces aquí ustedes están viendo a nivel de la diffusación sensitiva este núcleo que se organiza más hacia la línea media y está pintadito de rosado, que es el núcleo de Gracilis. Y ya les había explicado acá que la información que llega ahí es información de qué tipo. Sensorial, sensitiva. Propiocepción, vibración. Vibración, tacto discriminativo. Pero tacto discriminativo solamente en superior. Ejemplos superiores e inferiores. ¿Listo? Y encontramos entonces lateral a él, al núcleo cuneatus, que procesan la misma información, pero para el miembro superior. Las fibras de los núcleos gracilis y cuneatus, después de que hacen sinapsis ahí, se cruzan y conforman la decusación sensitiva. Aquí seguimos viendo olivas, pirámides. Y esto no se los había mencionado, pero entonces podemos ver el tracto espinocerebeloso posterior, que es un tracto que trae información de propiocepción inconsciente de los miembros superiores. Esta información de propiocepción inconsciente de los miembros superiores está relacionada con las actividades propioceptivas que necesitamos nosotros para identificar el lugar donde están ubicados los músculos en los miembros superiores y que permiten hacer ajustes posturales para los movimientos asociados al equilibrio, la extensión de los movimientos. Espino cerebeloso, en este caso es posterior. Propiocepción inconsciente de miembros superiores. Lo mismo, pero para miembros inferiores. El anterior es miembros inferiores y el posterior es miembros superiores. Porque resulta que usted con esta información no llega a la fluidez de los espinos cerebelos. Llega al cerebelo para que el ajuste se haga a partir del cerebelo. ¿Sí? Eso no es inconsciente, es inconsciente. ¿Ves? Se puede sus movimientos no pasan necesariamente algunos por las cortes que están sentadas, donde dicen a su cuerpo, bueno, siéntese bien, espalda, córrase, organice usted el pie, colóquelo derecho, no. Jóvenes, acá me están preguntando, ¿cuál es la diferencia entre los ajustes posturales que realizan gracilis y cuneatus, que también lleva propiocepción, de la información o en la propiocepción inconsciente, los ajustes que realiza el cerebelo? Les estoy explicando que una cosa es que usted conscientemente se dé cuenta, digámoslo así, de los movimientos. Entonces, usted puede decir en este momento que yo le estoy preguntando, mire, ¿en qué posición está su pie derecho? Usted
no necesita mirar, usted simplemente siente y usted puede decir en qué posición está su pie derecho. Pero nosotros, para ejecutar tareas que requieren demasiada coordinación, ¿quiénes bailan acá? Pero de pronto bailar de forma profesional. Juan. Así usted había dicho la vez pasada que bailaba. ¿El único? ¿Y quién baila bien? Aquí, levante la mano. ¿Nadie? Sí, Dani. Depende, es subjetivo. Cuando usted va a bailar, cuando ustedes bailan, cuando usted bailaba, todavía bailan. Cuando ustedes bailaban, no estaban, después de que se automatiza el movimiento, me estaban diciendo pie, colóquese en esta posición tan para que pueda moverse, no lo realiza. Si va a bailar, realiza el movimiento de forma automática. ¿Sí? Y esa organización automática de los movimientos, inconsciente de los movimientos, se da a partir de los tractos que van hacia el cerebro. ¿Listo? Los movimientos que no son pensados y que no son organizados, planificados, perdón, no llegan hasta la corteza cerebral. Nosotros realizamos ajustes posturales inconscientes para todos los movimientos, para caminar, para todo. Todos esos ajustes pasan por cerebelo antes de que lleguen a la corteza y se puedan ejecutar. La vía final siempre es desde la corteza, el tracto piramidal. Es que el movimiento, chicos, el movimiento es una función muy compleja. Entonces, vimos estructuras relacionadas con los movimientos, ¿cierto? En área 4, vamos a verla, después con las áreas. Pero ¿qué otra estructura está relacionada, aparte de la corteza, con los movimientos? En el movimiento del tálamo, por ejemplo, el núcleo El tálamo, ¿qué más? El núcleo ventral anterior. Los núcleos de la base. Sí. Y también el cerebelo. Entonces, cerebelo, núcleos de la base, tálamo, todo eso son vías que se llaman extrapiramidales, que las vamos a ver después y que permiten que los movimientos se ejecuten de la manera precisa en que se ejecutan. ¿Sí? Y eso lo hacen entonces los espinosos cerebros anterior y posterior. Muy bien, esto ya lo vimos. Bueno, a nivel de la degustación sensorial, vemos este que está aquí, que es el cruce de las fibras. ¿Listo? Y vemos algunas estructuras que ustedes ya conocen. Este es el núcleo de Gracil, este es el núcleo de Cuneatus, estos son sus correspondientes fascículos. Estas entonces serían las pirámides. Ya a este nivel es difícil apreciar un poco las olivas, pero aquí se ve como un poquito del sistema de las olivas. Y el corte a nivel de la degustación piramidal, en la cual pues encontramos
en estos de reflexión. Seguimos encontrando el núcleo sensitivo del quinto par y las pirámides que ustedes las van a estar observando acá. Entonces, hablar un poquito acerca de las pirámides. Jóvenes. Pirámides ya fascícula, ¿no? Sí, son el grupo de fibras motoras que ha quedado desde los pedúnculos cerebrales. Que ya. Entonces, las pirámides vienen descendiendo desde la corteza y a nivel de la decruzación. Van a cruzarse el 85% de las fibras, el 25% va a seguir su trayecto ipsilateral. El 85% de esas fibras va a descender por la médula espinal contralateral como un fascículo que se llama el fascículo córtico espinal, en este caso lateral. Y el fascículo que sigue por el mismo lado ipsilateral es el fascículo córtico espinal, en este caso es el anterior. El córtico espinal lateral va a estar inervando las extremidades contralaterales y el córtico espinal anterior va a estar inervando a los músculos del eje axial. Otra vez, qué pena. ¿De nuevo? Sí, pues. El Córtico espinal lateral va a inervar las extremidades y permite la ejecución voluntaria de los movimientos. Se llama córtico espinal porque va desde la corteza hasta la médula espinal y es lateral porque va a estar viajando por el cordón lateral. ¿Y córtico espinal anterior? Y el córtico espinal anterior de corteza hacia la médula viaja por el cordón anterior de la médula, lo vamos a ver después, y va a estar inervando los músculos del eje axial del centro. Esto es lo que permite entonces que la actividad motora sea una actividad cruzada, que lo vimos desde que estábamos estudiando áreas corticales, ¿lo recuerdan? Eso sí. Muy bien. ¿Qué sucede con este tracto? El tracto córtico-espinal lateral, a medida que va descendiendo, va a estar cruzando algunas de sus fibras hacia el lado contralateral. Entonces, muchos autores consideran y apoyan la idea de que este tracto al final termina siendo un tracto que se terminó cruzando totalmente. Y eso tiene alguna significación clínica. En los casos de parálisis, pues vamos a observar que se preserva mucho de el funcionamiento o la actividad del eje axial sobre las funciones que se cumplen con las extremidades, que es lo que es más difícil de recuperar en los pacientes cuando tienen un compromiso o cuando tienen alguna alteración que produzca algún tipo de parálisis. ¿Listo? El lateral. Y esto que estamos viendo entonces, aquí es un corte que está pareciendo mucho a la médula espinal. Aquí vemos al fascículo de gracilis, fascículo de cuneatus. Ya no son núcleos, ¿no? Ya son fascículos. Sí, aquí estamos viendo entonces ya los fascículos y estamos empezando a ver las fibras que se cruzan en la médula espinal. De nada. Muy bien. Vamos a hacer esto. Ustedes no quieren hacer un quiz que les va a servir a ustedes para estudiar, muchachos, ¿en serio? Pero paro ya. ¿Por qué no vale nota? Pero tú estás alegando. Oiga,
Organícense, es súper fácil, muchachos. Organícense en grupitos de 3. Quiz de 3. De únicas,